Arrancamos una nueva prueba de manejo en Routier. Finalmente la esperadísima Fiat Toro pasó por nuestras manos. Te hago una breve reseña de cómo llega la Toro a nuestro país. Se conocía internamente como el proyecto 226. En 2014 en el Salón de San Pablo el prototipo FCC4 anticipaba de alguna manera lo que iba a ser la nueva pickup de Fiat. Y después de algunas idas y vueltas de coyunturas del mercado, la Toro se presentó en Argentina, lo viste en Routier y como te decíamos, después de un tiempito pudimos manejarla y esta es la prueba de manejo de la Fiat Toro Volcano. De frente esta Toro es diferente a todo lo visto, podríamos decir sin ruborizarnos que ni se parece a un Fiat, es un diseño completamente nuevo que respeta en cierto modo el prototipo del FCC4 del que te hablábamos en la introducción. Tiene una suerte de triple grupo óptico donde las de posición o las más importantes están ubicadas en el centro, la zona superior está cubierta por los LEDs y la inferior, como suele suceder, por los antiniebla. Desde lo estético tenemos que hablar de una trompa lanzada, pesada, nos gusta decir también muy robusta. Tiene algunos cromados que la jerarquizan, mucha toma de aire con un diseño bastante interesante y la zona inferior que emula de alguna manera un protector más robusto de lo que en realidad es. De perfil se entiende un poquito más el génesis de esta Toro. Tenemos que hablar de un vehículo de 4,9 metros de largo, es decir, casi medio metro menos que una pickup mediana, por eso se ubica un pequeño escalón por debajo, pero sin embargo 21 centímetros más larga que una Oroch, por lo cual ahí terminamos de entender dónde se ubica esta Toro. Un escaloncito por encima de la Oroch, por lo menos en cuanto a dimensiones, y uno por debajo de las pickup medianas. En esta versión tope de gama Volcano tenemos bastantes cromados, tenemos una línea de cintura elevada no tan ascendente, lo cual nos da una superficie vidriada bastante interesante. Tenemos en la zona superior barras portaequipaje de un diseño bastante peculiar pero a la vez funcional, y lo que sí hay que destacar es que las puertas no terminan de cubrir el chasis, con lo cual si nos metemos en el barro como nos hemos metido y que vas a ver en la segunda parte de esta prueba de manejo, al momento de bajar, de descender del vehículo quizás nos ensuciemos las botamangas. Como suele suceder en este tipo de vehículos y también en algunos crossovers, tenemos toda la zona baja de plástico, algo que siempre destacamos y que básicamente lo que hace es proteger esa zona de algunos pequeños raspones si hacemos algún tipo de travesía o atravesamos algún camino que tenga, por ejemplo, algunos helechos o alguna vegetación que vaya rayando la pintura. Por último, de esta vista lateral destacamos las llantas de 17 pulgadas que a nuestro juicio, si bien nos parecen bastante bonitas, tienen un diseño más deportivo que utilitario. Nos trasladamos al sector de esta Toro y realmente tenemos que hablar de una zona muy personal. Nos remite en cierto modo a la Strada, más que nada por sus ópticas pequeñas, una solución de diseño que realmente no compartimos demasiado, pero que la verdad a fin de cuentas y a título funcional no va a alterar demasiado el día a día en esta Toro. Y aquí se encuentra quizás la vedette de esta nueva pickup. Desde el anticipo del lanzamiento sabíamos que iba a tener esta apertura dividida del portón. Si bien no genera ningún contratiempo en el día a día, quizás lo que sí hace positivo respecto de las pickup medianas, por ejemplo, es que no hay que cargar con todo el peso del portón cuando lo bajamos. Recordamos en esta situación, por ejemplo, con las pickup medianas, con la Toro no vamos a tener que hacer demasiado esfuerzo, pero quizás puede resultar algo impráctico a la hora de cargar en esta caja. Y esto nos da el pie para hablar de toda la zona de carga, algo bastante importante en esta nueva pickup. Lo primero que hay que destacar es que Fiat declara 1000 kilogramos de carga en toda la línea Toro, especialmente con los motores diésel. Recordemos que no hay versiones nusteras, con lo cual con un vehículo quizás pequeño y sin desembolsar lo que hay que desembolsar por una pickup mediana, tenemos la misma capacidad de carga que Amarok, Hilux, Ranger, etc. Con lo cual este es quizás uno de sus mayores argumentos de compra. Te cuento algunas cifras. Además de esta tonelada de carga tenemos 820 litros y 1,5 metros cuadrados de superficie de carga, con lo cual el espacio es más que interesante. Lo último en cuanto a sus cotas es que es más corta que una Oroch, hablamos de 1,33 m contra 1,35 m, pero algo más ancha, ya que tiene 1,36 m de ancho contra 1,17 m de Oroch. Todo esto obviamente, si bien no son rivales directas, te lo contamos para que ubiques en cuanto a dimensiones dónde está ubicada esta Toro respecto de la Oroch. Lo último que atacamos de esta zona, y como ves en imágenes, es que cuenta con un auxilio temporal que es completamente inadmisible para este tipo de vehículo. Como estamos viendo, la Toro es prácticamente idéntica a Renegade. Recordemos que salen de la misma planta de la zona norte de Brasil, de la fábrica de Goiânia. Y lo único que encontramos respecto de Renegade, del producto de Jeep, que obviamente podés ver
esa prueba de manejo en nuestro canal de YouTube es que cuenta con algunas diferencias cromáticas. Un pequeño detalle que nos pareció bastante curioso es que la inscripción Toro que ves en el centro de la plancha pareciera que dice Ford. No sé si es algo que nos pareció a nosotros únicamente, te dejamos la duda y podés contestarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Por el lado de la calidad tenemos que hablar de una muy buena percepción. No hay muchos plásticos blandos, pero sí el recurso de las zonas tapizadas, algo que vimos por ejemplo en la última prueba de manejo del Cruz. Tenemos que hablar de una calidad que realmente está por encima de cualquier o de casi cualquier producto regional. Definitivamente la fábrica de Goiânia es una de las mejores, por lo menos dentro de la región. El punto negativo, el punto mejorable del interior del habitáculo de esta Fiat Toro es que tiene muy pocos portaobjetos. Realmente tuvimos algunos no inconvenientes porque no llega a ser algo que realmente incomode, pero sí tenemos que destacar que había poco lugar para dejar las llaves, el celular, la billetera o lo que sea que tengamos a mano. Pero nobleza obliga a reconocer que definitivamente Fiat buscó alguna solución y lo que hizo fue poder rebatir el cojín del asiento del acompañante para ofrecer un espacio plus de carga, aunque creemos que el más despistado quizás alguna vez olvide algo ahí y quede por eones. Por el lado del tablero sigue la temática del interior, es muy parecido a Renegade por no decir el mismo. Incluso los más detallistas van a percatarse que la zona roja del cuentavueltas está manchada con barro, al igual que en el producto de Jeep. Independientemente de eso, tiene una pantalla central a color con muchísima información y lo que no nos termina de cerrar son los medidores de temperatura y combustibles por el lado de lo digital, que no terminan de ser muy claros. Quien se ponga al mando de esta Fiat Toro se va a encontrar con una muy buena posición de manejo. Tenemos que destacar las regulaciones eléctricas, pero también tenemos que mencionar que se tratan de un ítem opcional, con lo cual independientemente de esto vas a tener múltiples regulaciones de butaca, que además tiene muy buena sujeción. Toda la multimedia, toda la telemática de esta Toro corre por cuenta de la pantalla tradicional Uconnect de 7 pulgadas. Tiene prácticamente todas las conexiones y ya creemos que estamos en posición de pedir MirrorLink, así que ese va a ser uno de los puntos quizás más nuevos que incorporamos en Routier, pero que creemos que ya podemos empezar a exigirle algunas terminales. Lo último que te cuento respecto de esta pantalla es que incluye cámara de retroceso, así que eso va a ser un asistente interesante a la hora de estacionar esta Toro. Seguimos desmenuzando el interior. Te cuento que tiene casi 3 metros entre ejes, con lo cual la habitabilidad es muy buena. Recordemos que en Renegade también destacamos la habitabilidad, en este caso es un poquito más apretado. Tiene un muy buen espacio para las plazas traseras, cuenta con 3 apoyacabezas y 3 cinturones inerciales, con lo cual justamente van a poder alojarse allí 3 personas, pero como suele suceder, la plaza central es algo dura, así que quien viaje en el medio va a padecer un poquito más que quienes viajen en los extremos. Antes de hacer el primer parate, el entretiempo de esta prueba de manejo, es momento de chequear el equipamiento. Recordemos que estamos ante la versión Volcano, que es la full de la Toro y además obviamente con la transmisión automática, con lo cual esta Toro se ubica en la cúspide de la oferta de la Fiat Toro en el país. Por el lado de la seguridad tenemos que anotar 2 airbags. En este paquete opcional podemos equiparlo con 7. Nuestra unidad tenía todos los opcionales posibles, así que contaba con 7 bolsas de aire. A eso le sumamos fijaciones ISOFIX, control de estabilidad, de descenso, antivuelco y presión de neumáticos como lo más destacado. Por el lado del confort, la cámara de retroceso que mencionamos muy recientemente, el cuero que también forma parte del paquete opcional, cruise control, espejo fotocrómico, sensor de lluvia, de luces y climatizador bisona como lo más destacado de un conjunto que tiene muy pero muy pocas grietas. Abrimos el capó y nos encontramos con la segunda generación de la familia turbo diésel de Fiat. Se trata de un impulsor que debutó en la década de los 90 con Alfa y que, como te decíamos, encuentra su segunda generación, y esta fue la elegida para equipar a la Fiat Toro. Con 1956 centímetros cúbicos, es decir, un 2 litros para los amigos, desarrolla 170 caballos a 3.750 revoluciones, una cifra bastante promedio que lo ubica o que entrega su mejor potencial en la zona media del cuentavueltas. Y lo que hay que destacar, sí, es que se trata de un motor algo rumoroso, sobre todo cuando le pedimos un poquito más con el pie derecho. Las frías cifras indicaron que esta Toro acelera de 0 a 100 en 12,4 segundos, una cifra que no es para el aplauso ni tampoco para
sacarle el saludo. Y por el lado de las recuperaciones, es decir, de 80 a 120 kilómetros en drive, lo hizo en 8,5 segundos, lo que habla de un motor diésel que tiene una muy buena elasticidad. Donde sí destacamos la performance de este motor diésel es en los consumos. A 100 kilómetros por hora constante nos pidió 6,6 litros cada 100 kilómetros, lo cual nos da una autonomía de 909 kilómetros, casi lo que ofrecen las pick-up medianas. A 130 km por hora nos pidió un promedio de 8,5 litros cada 100 kilómetros, brindando una autonomía de 705 kilómetros. Y en el ciclo urbano nos pidió apenas 9,5 litros, lo cual nos da una autonomía de 631 kilómetros. En definitiva, un motor que no pide mucho a cambio y que realmente, sobre todo si lo pensamos para el trabajo, es un punto bastante alto, bastante destacado. Incluso no solo para el trabajo, sino también para nuestro bolsillo en general. Otro de los puntos destacados o paradójicos o curiosos de esta Toro, ¿por qué no?, es su transmisión automática de 9 relaciones. Respecto de su funcionamiento hay que destacar, por ejemplo, que en el tránsito arranca en segunda, o sea que en un semáforo, si estás detenido y estás a punto de arrancar, no te asustes si ves el 2 en el tablero, esta Toro arranca siempre en segunda y la primera está reservada más que nada para el circuito off-road, algo de lo que vamos a hablar en muy poquito. Tanto la octava como la novena se tratan de 2 sobremarchas, son cambios muy largos que permiten, por ejemplo, circular a 120 km por hora en apenas 1700 revoluciones por minuto, lo cual obviamente de eso da respuestas en cuanto a las buenas cifras que obtuvimos, sobre todo circulando a velocidades constantes. Como te contábamos, esta Toro cuenta con una primera muy corta. Esto hace que tenga un sistema de tracción algo particular. Tiene 3 modos. Tiene el modo automático, que obviamente evalúa constantemente cuál es la mejor entrega de par a los ejes. El segundo modo es el bloqueo de tracción integral, que permite que circulemos por algún camino en mal estado, por algún barro, por alguna arena. Y por último el 4x4 Low, que no se trata de una reductora, sino que es esto que te contábamos de la primera marcha, que tiene una relación muy corta, que lo que hace es tratar de transmitir todo el par a las ruedas y que además se vale todos los controles para evitar que las ruedas patinen. Así que este modo, insistimos, no es una reductora, sino que es una suerte de 4x4 en primera marcha y con todo el par entregado a las ruedas de la mejor o de la manera más eficiente posible. Mientras ves a la Toro por uno de los hábitats que más queríamos manejarla y que más disfrutamos a la hora de hacer esta prueba de manejo, te cuento que las llantas, además de ser de 17 pulgadas y de un diseño interesante, está calzada con neumáticos 225 con un talón de 65 y un dibujo de uso mixto, con lo cual vas a tener un plus de grip a la hora de llevarla al barro como tuvimos nosotros. Por el lado de la configuración de su esquema de suspensiones es muy bueno, tiene el eje trasero independiente, algo que por ejemplo tiene la Nissan NP300 Frontier, una prueba que va a estar en breve en Routier, y esto lo que hace básicamente es tener o permitirle a la Toro manejarse un poquito más cómodo, tener un andar mucho más cercano al mundo de los autos que al mundo de las pickups. Esto tiene su punto mejorable cuando la cargamos, ya que obviamente se pierde un poquito de estas sensaciones dinámicas que obtuvimos. Al igual que en ciudad, el comportamiento dinámico es bastante interesante, tiene leves inclinaciones, tiene la asistencia electrónica de mitigación de ruido y el eje trasero independiente ayuda a que pueda girar sin mayores inconvenientes. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, tenemos que hablar de uno de los puntos más mejorables de esta Fiat Toro, que es su ángulo de giro. Realmente es malo, eso va a hacer que estemos corrigiendo todo el tiempo que tengamos que hacer más de una maniobra, algo que quizás no es un argumento que quite compras, pero realmente en el día a día puede llegar a ser un poquito molesto. A 499.800 pesos, estos son los puntos en contra y los puntos a favor de la Fiat Toro Volcano con transmisión automática. A mejorar, definitivamente el ángulo de giro es uno de los puntos bajos de este modelo. Insistimos, no se trata de algo sustancial, pero realmente en el día a día puede ser un poquito incómodo, un poquito molesto. En segundo lugar, tenemos que hablar de la política de opcionales. Sabés que no somos muy militantes de los opcionales, así que creemos que si el equipamiento está disponible y al tratarse de una variante tope de gama, debería incorporarlo de serie. Y por último, el tercer ítem que creemos que deberían cambiar es el auxilio temporal. En el caso de tener algún tipo de emergencia o simplemente algún tipo de pinchazo, y si estamos en un ámbito que no es el más favorable, este auxilio temporal definitivamente nos va a mancar un poco a la hora de llevar la Toro a arreglar o a asistirla en cuanto a los neumáticos. Por último, estos son los 3 puntos a favor que destacamos de un producto que realmente nos gustó mucho. En primer lugar, tenemos que hablar de la estética. Realmente mucha gente miró, nos preguntó
nos consultó acerca de este nuevo producto y en ese censo casero que realizamos con amigos, familiares y conocidos, hubo únicamente pulgares para arriba para esta Fiat Toro, y eso no es un punto menor. En segundo lugar, tenemos que destacar los consumos. Recordemos que ninguno de los 3 consumos se pasó de los 10 litros cada 100 kilómetros, y eso es una muy buena noticia y también prueba de que la caja de 9 marchas hace bien los deberes. Y por último, tenemos que hablar del producto en general que está puesto en la calle, que está ofrecido por Fiat. Hablamos de una pickup que ofrece la tonelada de carga que ofrecen las medianas sin tener el precio y teniendo el equipamiento o gran parte del equipamiento que ofrecen las pickups medianas full, para las cuales hay que estirarse casi hasta 300.000 pesos más.